versículo 3, 2:3 de Juan. Ahora Cristo está por asistir una boda, atender una boda, junto con sus discípulos, y su madre también está ahí. Y ya como vimos en la última clase, apenas tiene respeto por su madre, porque en versículo 4 la dice mujer. Cristo nunca se dirigió a su madre como madre, nunca le decía madre, siempre la decía mujer. ¿Okay? Versículo 3, y faltando el vino. Entonces, muy interesante, en versículo 3, Juan 2:3, esa palabra vino. ¿Ok? Porque eso es la causa de mucha confusión en la iglesia moderna. Por lo menos los muy carnales y muy mundanos cristianos, hasta los impíos, usan como pretexto este pasaje de las bodas de Caná como excusa para poder tomar un vinito de vez en cuando aquí y allá, ¿ok? Patito para la gripe. Una sangría. Diciendo que Cristo no solamente hizo vino, sino también bebió el vino. Sagrado. Cosa que es pura y plena mentira. Ahora, Por borracho. déjame decirte definitivamente, si alguna vez te encuentras con un hombre que puede, así como Cristo, producir del agua vino verdadero, aunque tenga alcohol, tómalo. Pero en esta vida nunca vas a ver ningún hombre como Cristo que puede convertir el agua en vino. Eso es imposible. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Ok? Cristo siendo Dios, Él sí cambió el agua en vino. Pero tenemos que estudiar este asunto un poquito más profundo para sacar la verdad del texto. ¿Ok? Primero que nada, sabemos que la palabra vino sale de la palabra vid. Nota que tiene la misma raíz. ¿Ok? Vino y vid. ¿Y qué más? Viña. Pero no hay alcohol en ninguna vid y no hay alcohol en ninguna viña. Entonces, presumir que tiene siempre el vino alcohol es una presunción falsa. Es una pista falsa. Puede sí tener el vino alcohol, eso sí es verdad. Aún hasta la Biblia hay vinos que tienen alcohol. Y hay personas que se embriagan, se emborrachan por el vino. Yo eso no voy a negar. Pero no siempre en la Biblia contiene el vino alcohol. Ok, por favor. Mira Deuteronomio 32:14. 32:14. Vamos a ver lo que se llama esta cosa vino. 32:14. Bueno, Cristo tomó también vino. Sí, mentira. 32:14. Hablando del pueblo de Israel. Manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos. Aquí está mencionando Moisés las bendiciones de ser un pueblo arreglado con Dios, arrepentido con Dios y guardando los mandamientos de Dios. ¿Okay? Manteca de vacas, leche de ovejas con grosura de corderos, carneros de Basán y machos de cabrío con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste vino. Entonces, ¿qué es vino? Sangre de uva. ¿Ok? Entonces, si tomo uvas yo y los exprimo, ¿ok?
sale ¿qué? El mosto. Lo que sale de la primera exprimir, ¿ok? De las uvas frescas, eso se llama mosto. Y el mosto no tiene alcohol. No tiene alcohol. Entonces, sangre de uva. Entonces, cuando sale ese primer mosto, no tiene alcohol. Sí, naturalmente, con la levadura y el azúcar naturales que tiene el mosto de la uva, se puede fermentar y puede llegar a tener cierto contenido de alcohol. Eso sí es verdad. ¿Ok? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que se llama el vino en la Biblia. Hay buen vino que no tiene alcohol o tiene menos contenido de alcohol, y hay malo vino. ¿Ok? Mira por favor Isaías 65:8. 65:8. 65:8 de Isaías. Jehová dijo así: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no le eches a mal, que bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo echaré a perder todo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay en el racimo? ¿Un racimo de qué? De uvas. ¿Ok? Tenemos lo que se llama la sangre o el mosto. Entonces, el jugo que sale, no sale con alcohol, sale fresco, ¿ok? Y puro, ¿ok? Vamos a ver, por favor, Génesis 40:11. 40:11. Génesis 40:11. Ahora, esto es José en la cárcel, y él fue llamado por Faraón a dar una interpretación. Y esto tiene que ver con la maestresala del rey de Egipto, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que pecaron el maestresala del rey de Egipto. Ese es el mayordomo, eso es el criado del rey, de Faraón, y el panadero. Ahora, nota la descripción del trabajo de este maestresala. Maestresala, ¿cómo se dice? Maestresala. 40, capítulo 40, versículo 11. Y que dice maestresala, y que el vaso de Faraón estaba en mi mano, y que yo tomaba las uvas y las exprimía en el vaso de Faraón, y daba el vaso en la mano de Faraón. ¿Qué pasa? Él toma el vaso con las uvas dentro, que era costumbre de todo el mundo antiguo, y de ahí, con el vaso, bebió la sangre de la uva, el mosto. ¿Ok? Mira por favor Mateo. Ahora, Biblia con Biblia. ¿Qué es vino? Biblia con Biblia. Mateo. Y 26. 29. 28. Porque esta es mi sangre. Como dijo Deuteronomio, la sangre de la uva bebiste vino. ¿Ok? 28. Porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Entonces, él no dice vino. Dice su sangre es fruto de la vid. ¿Ok? Entonces, eso se llama mosto. Eso se llama exprimir en el vaso uvas.
¿ok? Y tomar bebiendo de ese fruto de la vid, mosto. Mira que dice aquí. Mas de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber como nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces Cristo va a tomar nuevo el fruto de la vid, ¿ok? Beber con nosotros. Amén. Ahora, muy interesante lo que hacen las nuevas versiones de la Biblia. Mira, aquí tengo lo que se llama la NBI 26:29. Dice: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo. ¿Qué hicieron? Añadieron una palabra. ¿Qué palabra? Vino. Diciendo que Cristo va a tomar vino. Mira el corazón tenebroso del hombre. Son tan fanáticos y rabios para hacer a Cristo tomar vino que añaden una palabra que en el texto griego, y cuando yo diga texto griego me refiero a cualquier texto griego, sea de la familia corrupta de manuscrito o la familia pura, el texto recibido, no tiene Mateo 26:29 la palabra vino. La palabra vino en el Nuevo Testamento es la palabra oinas. Oinas. ¿Ok? Mateo 26:29. Lego de Jumín os digo, me pio ap arti ek tu genematas tes ampelo heas tes hemeras ekenes aquel día hatan auto pino meth humon kainan nuevo con vosotros, pero no dice oinas para nada. ¿Ok? La palabra oinas no aparece en el texto. Dice kainan, nuevo, pero no dice oinas. Entonces, la NBI añade la palabra oinas sin evidencia ninguna. No existe la palabra oinas. Son fanáticos para hacer a Cristo beber vino. ¿Ok? Pero no solamente eso. Mira Mateo 27, versículo 34. Ahora Cristo está en la cruz. Y Él está muriendo de sed. Y Él dice, lo admite, diciendo, tengo sed. Ahí en la cruz, siendo crucificado. Y vienen para ofrecerle, ¿qué? Vinagre, dice la Biblia. Vinagre. Mira 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel y gustando no quiso beberlo. Ahora, vinagre sí es de la vid, pero no es vino. ¿Ok? Entonces le dieron y él lo gustó. Entonces llegó el vinagre a sus labios, hasta su lengua posiblemente. Lo gustó. ¿Se gusta con qué? ¿Se sabe con qué? Con la lengua. ¿Ok? Entonces debe haber llegado este vinagre ¿a dónde? A su lengua. Ahora voy a leer de la NBI 27:34.
allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Son tan fanáticos para hacerle a Jesús pecar tomando vino que quitaron la palabra vinagre y pusieron la palabra vino. Ahora, en este caso, sí, el texto corrupto tiene la palabra oinas, pero solamente el texto corrupto, porque el texto puro, que se llama el texto recibido, no tiene la palabra oinas. Pastor, pero el vinagre no es vino. El vinagre es otra cosa. Para nosotros el vinagre es vino añejo, vino dejándolo sin... Sí, pero es otro producto, no tiene alcohol. Así es. Es No, ácido. no tiene intervención de químicos, sino que es el vino, bueno, decimos pipeño nosotros, que es un vino sin aditivos. Sí, es muy ácido, pero no tiene alcohol. Ahora, Mateo 27, 34. Es fermentado hasta el extremo. En este versículo, el texto corrupto, el texto alejandrino, de donde proviene la NBI, tienen en ese versículo la palabra 27:34, ¿no es así? Oinan. Pero se puede ver en el aparato crítico 34 que la mayoría de los manuscritos representados por la M alemán, ¿ok? Y muchos otros manuscritos y lenguajes antiguos tienen la palabra axas. Axas, no oinas, sino axas. ¿Qué es axas? Vinagre. Y solamente el Códice Vaticanus y el Códice Sinaiticos tienen la palabra oinas. ¿Ok? Mira ahí, versículo 34. ¿Ok? Hazlo ahí. Entonces, en Mateo 27:34, el texto corrupto puso oinas para que Cristo bebiere y gustase ¿qué? Vino. Pero el texto recibido, la familia pura de manuscritos, tiene la palabra axas, que es otra palabra distinta. ¿Ok? Axas. Esto se llama oinas y esto se llama axas. ¿Qué es axas? Vinagre. ¿Ok? Entonces, déjame decir definitivamente que Cristo en ningún lado de la Biblia toma vino con alcohol. Ningún lado. Y no hay ningún lugar en donde la Biblia pura indica para nada que Cristo alguna vez tomó vino con alcohol. Volviendo a nuestro texto, Juan 3, Juan 2. Ok, mira Habacuc 2:15. Habacuc 2:15. Ahora, sí hay vino malo y vino bueno en la Biblia. Hay que distinguir entre los dos. Y el contexto siempre nos dice cuál sea la correcta interpretación. Habacuc. Sofonías, no, antes de Sofonías. Habacuc 2:15. Dice, ay del que da de beber a su compañero, del que allega cerca de tu odre y emborrachas para mirar después sus desnudeces. Mira el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangres y del que funda la villa con iniquidad. Entonces, hay pronunciado sobre personas malvadas, dando de beber a sus vecinos, alcohol por supuesto,
hay un ay pronunciado sobre esa persona. Los padres. Pronunciado sobre aquella ciudad, aquella generación de víboras. Juan 3, volviendo a nuestro texto, mira por favor. Juan 2. Ahora, ¿tú sabes quién es el que acusa a Cristo beber vino con alcohol? Sus enemigos. Mira Mateo 11. Mateo 11. Bebedores de vino. Los fariseos vinieron a Jesucristo y le están diciendo, le están acusando de haber bebido, de haberse emborrachado. 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Ellos lo dicen, lo acusan falsamente de haber tomado vino. No, pero Cristo hizo en la boda vino. No. Por favor, eso no tiene nada que ver. Mira por favor, Marcos 15:23. Ahora, intentaron 2 veces. La primera vez, en la cruz, intentaron a darle vinagre con miel. Pero en Marcos 15, dice la Biblia, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, no con hiel, con mirra. Entonces, 2 veces. La primera vez le dan vinagre y él lo gusta. ¿Ok? Vinagre con hiel. Y él lo gusta y lo rechaza. Pero mira qué pasa. Marcos 15:23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Eso es otro intento, el segundo intento de darle algo de beber. ¿Ok? ¿Y qué dice la Biblia? Mas él no lo tomó. ¿Ok? Entonces, la Biblia tiene el lenguaje muy claro y detallado. Una vez sí lo gustó. Segunda vez no lo gusta y lo rechaza definitivamente. Vino con mirra. Ok, mira por favor. Ahora, cuando el mosto sale de la uva, tiene 2 cosas. Bueno, tiene muchas cosas, pero tiene 2 cosas importantes. Tiene lo que se llama levadura. En la Biblia, la levadura es siempre mala. Representa el pecado, representa la falsa doctrina, representa la hipocresía. ¿Ok? Levadura es mala en la Biblia. Y durante la Pascua y los días de los panes sin levadura de los israelitas, no podían tomar pan con levadura. Tenían que botar y hasta quemar toda la levadura que se encontraba dentro de la casa israelita, de una israelita. ¿Okay? Levadura es mala en la Biblia. Otra cosa que se llama azúcar. ¿Ok? Ahora, la levadura dentro del mosto convierte el azúcar en alcohol. Y este proceso ocurre naturalmente. Entonces, si tú tomas un jarro de jugo de uva, ¿ok? Y lo pones ahí para quedarse ahí 1 día, 3 días, lo que sea, no importa. Un proceso de tiempo, ese azúcar va a convertirse en alcohol. Y de ahí la persona puede fácilmente emborracharse.
Pero la Biblia dice, no os embriagáis ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Exactamente, con vino. Entonces, tomar mosto, que ya el azúcar se ha convertido a alcohol, es prohibido en la Biblia. Prohibido. ¿Ok? Uno dice, bueno, hay beneficios de salud en tomar vino con alcohol. También hay beneficios de tomar vino sin alcohol. Porque tiene que haber alcohol para sacar beneficio. ¿Ok? Esa es otra excusa. Bueno, Pablo dijo a Timoteo tomar un poquito vino ¿para qué? Hoy día la excusa es por la circulación de la sangre, el corazón. Es saludable el vino con alcohol para el circular. Pablo no dijo eso, no para circulación de la sangre, sino, dijo Pablo, para la estómago. Entonces, Pablo no dijo para la circulación, como él acusa hoy en día de vino con alcohol, sino dijo por causa del estómago. ¿Ok? Diciéndolo como refiriéndose al sistema digestivo, es decir, para un, ¿cómo se dice? Laxante. Un laxante o un purgante. Laxante o purgante. ¿Ok? Y es idóneo para eso. Definitivamente, déjeme decirte, yo sé. ¿Ok? Entonces, sí, el mosto sirve como laxante, sin alcohol. Sin alcohol. Entonces, ¿qué otro beneficio se saca de vino? No sé. Es un oxidante también. Antioxidante. Antioxidante. Pero ese beneficio no sale del alcohol sale del mosto. Es el mosto que tiene el beneficio, no el alcohol. El alcohol no beneficia nada. ¿Ok? No beneficia nada. ¿Ok? Sí, beneficia porque uno se marea y tiene buenos sentimientos. ¿Ok? Y mata células cerebrales. ¿Ok? Pero no tiene ningún beneficio. Mosto. Zumo exprimido de la uva antes de fermentar o hacerse vino. 2. Anteriormente, residuo fétido del zumo de la caña de azúcar. Pero hermano, ¿Fétido de dónde? Es lo que sale de la uva. Pero la segunda. No tiene alcohol. ¿Ah? El mosto dice que no. Bueno, el diccionario no es perfecto. Me parece que en la Biblia, cuando ellos vieron que estaban hablando lenguas, Pero es que, pastor, pero es que el mosto sigue siendo mosto, aunque fermente o esté recién sacado. sí, lo que recién exprimido. Pero no, ¿No es así? cuando Pedro dice, cuando los fariseos dicen, ellos están llenos de mosto, entonces Pablo dice en el otro versículo, en el 15 creo, dice él, no, pero si todavía a la hora novena, quizás ellos exprimían el vino por la mañana y durante todo el día se fermentaba. Porque ellos almacenaban el vino. Ellos almacenaban el vino y eso era lo malo. Ajá, porque yo no los creo judíos, que cuando hay un matrimonio, ellos exprimen la uva en el mismo instante y se toman ese instante. Yo no creo Ese punto es muy interesante. ¿Ok? Como tú dijiste, Omar, que durante el día, 5 horas, ¿cuántos días? 5 horas hay un 7% de alcohol. 7% dices. Bueno, ¿Ok? Entonces, era la hora novena, como tú dices, entonces no había pasado todo el día fermentándose. ¿Qué dices? No, que nosotros en Chile, bueno, sabemos mucho de vino. Entonces, allá se sirve un vino que se llama chicha, que es el vino, la uva recién exprimida. Y ese se toma de febrero a marzo. Pero si usted lo deja en la tarde destapado, fermenta y ahí empieza a embriagar a la persona. Y en el matrimonio de mi cuñada con mi hermano, ellos sirvieron vino pero recién exprimido. Ok, ahora. La levadura es tipología del pecado. Cristo en la cruz dice, o Cristo antes de crucificarse en la cruz, dice, este es mi sangre derramada
Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede la fermentación al alcohol, siendo todo esto una representación del pecado, cómo eso puede representar la sangre de Cristo? Porque hoy día en la misa y en muchas de las santas cenas de las iglesias toman ¿qué? Vino con alcohol en vez de jugo de uva. Y no al 7%, al 12%. ¿Verdad? Pero mira Actos 20:28. Actos 20:28. Hay un ataque en contra de la divinidad de Cristo, en contra de la verdad de Dios, en contra de... Mira Actos 20:28. Vamos a ver esto muy, muy claro. 20:28 dice... Pablo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, ¿para qué? Apacentar la iglesia de Dios, ¿ok? La cual Él ganó con su propia sangre. Dios no tiene sangre. Él es un espíritu. Pero sí, Dios tiene sangre porque Cristo es Dios. Esta es mi sangre derramada por vosotros. Entonces, la sangre que tenía Cristo circulando por su cuerpo, esa sangre era la sangre divina de Dios. ¿Cómo tú vas a poner alcohol representando la sangre de Dios? Eso es blasfemia en absoluto. Por supuesto, las versiones modernas, inclusive la 60, cambian la palabra Dios y ponen Señor ahí para rebajar a Cristo a nivel humano. ¿Ok? Para negar su divinidad, para echarle a Cristo, para hacerle a Cristo pecar tomando vino, como vimos en la NBI. ¿Ok? Mira por favor Hebreos 10. Que ellos justifican su vicio. Dígame. Ellos justifican su vicio. Exactamente, están justificando su vicio. Hebreos capítulo 10. Ahora, Cristo dijo en la cruz, o antes de la cruz, antes de morirse en la cruz, dijo, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Tampoco la levadura puede representar el cuerpo de Cristo. Mira Hebreos 10, 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Entonces, Cristo con su cuerpo y sangre representaba la divinidad. Y en él no había pecado. Entonces, es imposible representar a Cristo con alcohol, con levadura. Es por eso los israelitas no podían tener levadura en la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. ¿Ok? Mira por favor 1 Juan 5. 1 Juan 5. 1 Juan 5. Versículo... Ahora, esto es la cosa más importante que hay. La sangre de Jesús. Tú sabes que la Biblia dice en Revelación que Él nos lavó con su sangre. Tú sabes que la Biblia dice que lo que nos ejecuta el perdón de los pecados es la sangre de Cristo. Colosenses 1:14. Mira 1 Juan 5. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. El agua es ¿qué? ¿Qué significa aquí agua y sangre? El agua es María representando la carne. Y la sangre es Dios. Cristo nació de María, la mujer, y Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino por agua y por sangre. No por agua solamente,
Muy importante, porque ¿qué querían hacer los enemigos de Cristo? Querían decir que era nada más un hombre normal, así como tú y yo, nacido de fornicación porque no se habían casado María y José. No por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces la sangre es el Espíritu Santo. ¿Tú vas a representar el Espíritu Santo con alcohol? Blasfemia. Juan 2. No, por favor, mira Marcos 2:22. Marcos 2:22. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Ahora, mantén tu lugar en Marcos 2 y mira por favor 1 Juan nuevamente. 1 Juan 3. Dice la Biblia, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, la carne peca porque es corrupción. La carne es corrupción. ¿Ok? Pero Cristo, el nuevo hombre dentro de nosotros, es como un nuevo odre. Volviendo a Marcos 2:22. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Tú sabes, si no fuera por Cristo, la gloria dentro de nosotros rompería a nuestros cuerpos. ¿Ok? El vino, el nuevo vino, que es Cristo Jesús, su sangre derramada y cubriendo a nuestros pecados y limpiando nuestras almas, salvándonos, es como nuevo vino dentro de un nuevo odre que es Cristo Jesús, el hombre interior. Y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Ok? Volviendo a Juan 2. Mira otro versículo. Mateo 9:17. Entonces yo enseño y predico que ningún cristiano debe estar involucrado en ¿qué? Beber, sea aguardiente, sea ron, sea cerveza. La Biblia está muy clara en contra de la cerveza. Allá en Proverbios habla mucho de cerveza siendo malvada, siendo... Alborotadora. ¿Qué? Alborotadora. Alborotadora. Es esa palabra. Alborotadora. Alborotadora. Se tomó una cerveza. ¿Ok? Mateo 9:17. Ni echen vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama. Ya vimos ese versículo en Marcos. ¿Ok? Ya, volviendo a Juan 2. 4. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Pobrecita María. ¿Ok? No tiene respeto Respeto a su hijo. que la Iglesia Católica dice que merecía. Aún no ha venido mi hora. Ahora, Cristo está hablando de su muerte en la cruz. No ha venido mi hora. ¿Ok? La crucifixión. Entonces, María dice, no tienen vino, en versículo 3. María se refería a ¿qué? El vino de la fiesta, de la boda.
Cristo no se refiere a eso. Siempre hablaba Cristo en lenguaje borroso y nebuloso. Hace la misma cosa en cuanto a su cuerpo. En el mismo capítulo. Aquí dice María, no tienen vino. Cristo dice, ya no es mi hora. ¿Qué hora? La hora de derramar su sangre. Pero mira Juan 2:20. 2:19. Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Tienen el mismo defecto que tenía María. María está diciendo, no hay vino. Es un problema enfocado en las cosas de este mundo. ¿Ok? Pero Jesús dice, ya no es mi hora. Enfocado en lo que se llama la salvación de la humanidad, su sangre derramada en la cruz. Mira cómo dice el versículo 21. Por tanto, cuando resucitó de los muertos. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos están enfocados en lo que se llama el templo físico allá en Jerusalén. Y Cristo está pensando en otra cosa. Está pensando en su sangre y en su cuerpo. Qué casualidad. En el mismo capítulo. En 2 ocasiones distintas. Déjame decirte que esta Biblia fue compuesta no por un hombre. Por alguien que estaba allá más allá en el futuro mirando para atrás. Viendo todos los acontecimientos sucediendo en su proceder. Ok, versículo 5. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Buen mandamiento de María para con los católicos. Ok, haced todo lo que él os dijere. Ok, no me haga caso a mí, yo no soy nadie. Haced lo que te mandare mi hijo. Ok, buen mandamiento. Todo el mundo católico enfocado en María. Estatuas de María, rosario, rezando a María, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Roma, la Virgen de Washington DC, la Virgen de La Habana, la Virgen de... Hay muchas vírgenes. Yo no sé cómo es posible que tantas vírgenes pueden representar el catolicismo. La realidad es que María no representa, Cristo representa. Y dice María, haced todo lo que él os dijera. ¿Okay? Hay que hacerle caso a Cristo, no a María. 6. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra, conforme a la purificación de los judíos. Ahora los judíos siempre miraban al agua como medio de purificación. Medio de purificación. Okay. Y hay grupos religiosos y sectas hoy en día que siguen viendo el agua como medio de purificación. Esto se llama bautismo, regeneración bautismal. Regeneración bautismal. Que por medio del bautismo uno puede purificarse, purgarse los pecados. Hoy en día, en esta época, esta dispensación de la iglesia es imposible. Es imposible. La única manera de purificarnos es la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Mira, por favor, Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos de cabrío y la ceniza de una becerra rociada sobre los impuros los santifica para limpiamiento de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purgará vuestras conciencias de las obras muertas para que deis culto al Dios vivo.
Mira el versículo 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos de cabrío con agua y lana de grana y hisopo, esperigió a todo el pueblo y juntamente al mismo libro. Entonces, rociar agua fue un invento de los judíos porque vieron al agua como medio de purificación. Así hoy en día los católicos hacen la misma cosa. Toman el bebé, lo rocian de agua, haciendo al bebé llorar y gritar, diciendo que eso purifica el pecado del bebé. Imposible. Porque dice la Biblia, la sangre de Cristo solamente. Mira por favor Levíticos 16. 28. Levítico 16, 28. Levítico 16, 28. Y sacará fuera del real el novillo de la expiación por el pecado y el macho cabrío de la expiación por la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pellejos, sus carnes y su estiércol. Y el que lo quemare, versículo 28, lavará sus vestidos y su carne lavará con agua y después entrará en el real. Antes de entrar el campo tenían que hacer ¿qué? Purificarse con agua. Tú sabes lo que tenía los judíos, el sacerdocio en el tabernáculo, lo que se llamaba un lavadero. Entonces, antes de que entrase el sacerdote en el lugar santísimo, tenía que lavarse en el agua, ¿ok? En el lavadero, ¿ok? Hay mucha tipología de esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, es Naamán que en el río Jordán se bañaba 7 veces para curarse de la lepra. ¿Okay? Purificación. Los judíos siempre miraban al agua como siendo medio de purificación. Volviendo a nuestro texto, versículo 7. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. Ahora, tinajuela es un común tinaja. ¿Ok? Son como tinajones de Camagüey. Sí, exactamente. ¿Okay? Son grandes y pueden llevar cantidad de 3 cántaros. ¿Okay? Muy interesante eso, porque la Biblia de Valera se llama la Biblia del cántaro, por casualidad. 3 cántaros, versículo 7. Díceles Jesús: llenad estas tinajuelas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces ellos hicieron lo que Jesús le había mandado, ¿ok? Y lo hicieron totalmente. Yo creo que cristianos hoy en día, modernos, están jugando sus juegos eclesiásticos, no cumpliendo todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo nos mandaba. Porque la Biblia dice, Cristo dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. ¿Ok? Pero nosotros muchas veces no guardamos los mandamientos de Jesucristo y no cumplimos la palabra que Él nos mandaba. Versículo 8. Dícele: sacad ahora y presentad a maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas los que servían lo sabían, que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo. ¿Ok? Ahora, hoy en día lo que se llama probar el vino es un evento que se hacen los ricos.
Catar. Probatorio de vino. Catar. ¿Mm? Catar, vinos. Catar vinos. ¿Ok? Y ponen varias clases de vino. Este vino de esta viña en Francia, la otra botella de vino de otra viña en Que Chile, todos tienen alcohol. que todos tienen alcohol, por supuesto. Ahora, y esto es la prueba de que yo creo que Cristo en esta boda no había vino con alcohol. ¿No? Esta es la prueba, yo creo. Vamos a imaginar que hay 10 vasos de vino. ¿Ok? Entonces, cada hombre rico, ¿verdad? Ahí en el probatorio de vinos, ¿cómo se dice? Catar vinos, ¿ok? Está probando, tomando la botella de vino para probar. Y todo tiene alcohol. ¿Qué hace? Toma este vaso, lo toma y lava su boca interior, su paladar, con el vino, haciendo así. Y de ahí lo escupa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo toma? ¿Por qué no lo ingiere? ¿Por qué no lo digiere? Porque se emborracha y ya al llegar al segundo vaso de vino o el tercer vaso de vino o el cuarto vaso de vino, ya emborrachado, no puede probar, no puede saber bien el sabor del vino. Tiene que escupir, tiene que echar de su boca el vino para no emborracharse. Ahora, muy importante, mira cómo dice aquí el contexto, versículo 9. Como el maestresala gustó el agua hecha vino y no sabía de dónde era, mas los que servían lo sabían que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino. Digo yo que este buen vino que pusieron primero en esta misma boda de Caná en que estaba presente Cristo, digo yo que no tenía alcohol. ¿Por qué? Cuando ya están hartos, ¿de qué? De vino. Entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Cómo él sabe que es buen vino habiendo ya emborrachadose, ok, de vino con alcohol? Es imposible, porque uno no se percata de la calidad del vino ya habiéndose borrachado, embriagado. Digo yo que ellos tienen vino sin alcohol porque están tomando, están bebiendo, están festejando, ¿verdad? Y todavía tienen sus juicios cabales para poder darse cuenta, percatarse de la calidad de este vino que Cristo hizo. Eso es mi parecer en este asunto del vino. Inclusive yo creo que Cristo no va a asistir a una boda con todo el mundo emborrachándose. Inclusive también creo que Cristo, esta es una boda de Caná y todo el mundo aquí son judíos, por supuesto. No son gentiles. Cristo no va a andar con gentiles. Ahora, para ser un buen judío, especialmente los nazareos, fueron prohibidos de tomar siempre el vino con alcohol. Tenía mal aspecto en los ojos de los judíos. No estoy diciendo que ningún judío alguna vez no haya tomado vino. Sí, muchos judíos toman vino con alcohol hoy día y se embriagan, se emborrachan, ok, eso sí es verdad. Pero lo que estoy diciendo, siempre ha tenido mal aspecto, como siendo pecado el vino con alcohol en los ojos de Dios principalmente y los ojos de los judíos, porque fueron prohibidos ellos tomar vino con alcohol, los nazareos. ¿Ok?